Este video es auspiciado por Julio Aquino. Julio Aquino, asesor de seguros. Solamente debes escanear el código QR y estás asegurado. Bienvenidos a Periodismo Patriótico. En este video te vamos a mostrar aquella Argentina que fue desdibujada. Existe una leyenda negra sobre el tercer gobierno de Perón. Una leyenda que ha sido oscurecida, por eso una leyenda negra, donde te han contado durante los años de democracia, dictadura y democracia, una historia de los años 70 que podríamos decir que fue diseñada durante la dictadura y dentro del proyecto del Plan Cóndor, para que después en democracia se continúe con ese relato invisibilizando las políticas nacionales. Porque hasta el año 1976, que los militares, o más bien dicho, los civiles, usando a los civiles y payos como Martínez de Oz, Cavallo y otros, tomaron el poder y desarmaron la Argentina industrialista. Y después, cuando vuelve la democracia, todos los partidos políticos que pasaron por la Rosada profundizaron más o menos la misma línea que los civiles de la dictadura habían puesto en marcha, que es la desindustrialización de la Argentina. Helbar fue un ministro de Economía, olvidado en esa leyenda negra, o cuando se habla de él, se habla de una forma despectiva, diría yo, desde fuera de los sectores nacionales. Hubo una Argentina de pleno empleo, hubo una Argentina que no tenía inflación, hubo una Argentina donde todos los argentinos podían acceder a su auto, a su vivienda, hubo una Argentina con uno de los desarrollos económicos más importantes de toda América Latina compitiendo con países desarrollados del mundo. Hubo una Argentina que prácticamente sustituyó casi todo lo que venía importado. Hubo una Argentina que rompió el bloqueo con Cuba por decisión del general Perón y el ministro Helbar. Hoy en este video vamos a estar hablando con Carlos Leiva. Carlos Leiva fue un funcionario de Perón y estrecho colaborador de Helbar, del Ministerio de Economía del tercer gobierno peronista. Una historia viviente. Lo vamos a tener aquí. Pero antes de ingresar de lleno a charlar con Carlos Leiva, el profesor Carlos Leiva, una institución con muchos libros escritos, profesor universitario, con una experiencia riquísima. A los 30 años ya ocupaba un puesto en el Ministerio de Economía del general Perón, promulgando leyes
increíbles para los nacionales. Y claro, debían ser atacados a como dé lugar por toda la maquinaria de aquel Plan Cóndor que vino después y se instaló en la Argentina, manejado desde Washington. En un contexto difícil del país, en un contexto donde había grupos armados, en un contexto donde había violencia, Carlos Leiva, Helbar, lograron sentar en una mesa a todos los partidos políticos, a todas las fuerzas políticas argentinas y firmar una concertación y un programa de coincidencias programáticas. Un programa de coincidencias programáticas. ¿Cómo lo hicieron en ese contexto? Lo vas a conocer ahora. Pero antes vamos a hacer una pequeña introducción histórica para poner en contexto histórico lo que vamos a dialogar en este video con Carlos Leiva. Dejanos tus comentarios acá, suscríbete al canal, dale un me gusta y, por cierto, si no me conoces, soy Alejandro Krivitsky, hago periodismo patriota. Trato de nacionalizar las neuronas para que Argentina vuelva a sentirse orgullosa de ser argentina y podamos tener un patriota en la Casa Rosada. Entramos de lleno en el tema de hoy. Con la crisis de 1930, la Argentina comenzó un proceso denominado industrialización por sustitución de importaciones, que consistía en incentivar la inversión industrial protegiendo el mercado local de las importaciones. De esta forma, el Estado comenzó paulatinamente a estimular a los empresarios, fortaleciendo el mercado interno. El mayor impulso de estos incipientes empresarios provenía de José Ber Helbar, un inmigrante judío polaco que había llegado a la Argentina en 1930. Helbar se había instalado en la provincia de Tucumán y desde allí trabajó como vendedor ambulante y posteriormente en Catamarca comenzaría su carrera de comerciante, llegando a erigirse como organizador de los empresarios del noroeste argentino. En mayo de 1950 se realizó un acto en la provincia de Catamarca que unió a gran parte de los comerciantes y al pequeño y mediano empresariado nacional. Finalizado el evento, se suscribió una declaración que se conocería como el Acta de Catamarca. Dicha acta era un documento que ponía énfasis en la creación de un organismo empresario de carácter nacional, creando el concepto de función social de la empresa y la preocupación por mejorar las condiciones de los trabajadores. Al mismo tiempo, sostendría que el desarrollo de las empresas nacionales dependía fundamentalmente del mercado interno. La industria nacional comenzaba un camino hacia el desarrollo. La participación de los trabajadores en la distribución del ingreso alcanzaba el 50%, el punto más alto de la historia hasta ese momento. Con la irrupción del gobierno militar en 1955, se produjo la intervención a las centrales sindicales y la disolución de muchas entidades y organizaciones empresariales,
persiguiendo a quienes creían en el desarrollo local e independiente. En junio de 1958, con la vuelta a la democracia, el país asistía a la política del desarrollismo, encabezado por Arturo Frondizi, América Latina deberá dejar que consistía en generar un complejo industrial integrado, dando especial impulso a industrias tales como la siderurgia, química, celulosa y papel. Además, debía perseguirse una política de explotación plena de los recursos naturales. Era absolutamente prioritario incrementar la producción doméstica de petróleo y gas natural, lo que tendría el efecto de reducir la dependencia de las importaciones de esos recursos. El empresariado nacional apoyó las políticas que intentaban impulsar los desarrollistas, pero se opusieron juntos con los trabajadores a la extranjerización de los recursos naturales y a la privatización de los servicios públicos. Durante más de una década, se sucederían golpes militares y democracias frágiles que no consolidaban el desarrollo de una burguesía nacional con fuerte peso en el mercado interno. Muchos científicos e intelectuales tuvieron que emigrar, formando el primer eslabón de la famosa fuga de cerebros. En mayo de 1973, José Bergelbar llegaba al Ministerio de Economía durante el gobierno de Héctor Cámpora. Su presencia no era casual, era la expresión más saliente de una entidad que representaba al empresariado nacional. Como ministro, Gelbar impulsó la defensa y el desarrollo de las empresas básicas del Estado, teniendo un mayor control sobre los capitales extranjeros. El proyecto de ley sobre comercialización de granos y carnes, ley de fomento agrario, ley de corporación de empresas nacionales, ley de promoción industrial, ley de suspensión de desalojos, ley de representantes de empresas extranjeras, proyecto de condonación de sanciones, multas, recargos e intereses por infracciones impositivas, ley de represión penal para las desgravaciones fiscales, ley de promoción minera, ley de creación de la Corporación para el Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa, impuesto a la renta potencial de la tierra, ley de regionalización de los directorios de los bancos de la Nación Argentina y Nacional de Desarrollo, modificación de la ley de votos, ley de creación del Instituto Nacional de la Vivienda de Interés Social, ley de uso de tierras aptas para la explotación agropecuaria, ley de defensa del trabajo y la producción nacional, ley de nacionalización de los depósitos bancarios, régimen para financieras parabancarias, nacionalización de los bancos desnacionalizados. La participación del trabajo en la distribución del ingreso llegó al 51%, la más alta en la historia del capitalismo latinoamericano. En materia de comercio exterior, se expandieron las relaciones con América Latina y Europa. En junio de 1973 se firmaría el Pacto Social con el apoyo de los trabajadores, los empresarios nacionales y el Ministerio de Economía. De esta manera, se fijaba una política de control de precios y salarios, poniendo un tope para ambas variables económicas. Y ahora sí, con un contexto histórico armado, vamos a charlar sobre todo esto y sobre esas leyes que se pusieron en marcha y que la leyenda negra argentina ha borrado
sus contenidos para que nosotros, los nacionales, no existamos. Que creamos, que el pueblo crea que solamente hay un solo camino, que es el neoliberalismo en sus distintas variantes, por izquierda y por derecha. Pero no es así. Hay un camino nacional, y ese camino nacional, precisamente en aquellos años, en el tercer gobierno de Perón, invisibilizado, en el tercer gobierno de Perón, que cayó en una leyenda negra que se hizo de ese tercer gobierno, hoy vamos a sacar todo lo negro, vamos a descubrir a ese gobierno con Carlos Leiva de esta forma. Y estamos con Carlos Leiva, el profesor Carlos Leiva. Le agradezco, Carlos, que nos haya aceptado poder dialogar con usted. Bienvenido. Oh, gracias por la invitación. Muchas Usted sabe gracias. que es un honor para mí poder charlar con usted, porque tengo entendido que usted trabajó mano a mano, codo a codo, es más, que fue el segundo de Helvar. ¿Es así? No el segundo. Bueno, en realidad, usted sabe, Gelbar no era exactamente el ministro de Economía. Era un Sí. hombre que venía del empresariado, pero básicamente era realmente un hombre de la política, en el sentido profundo de la palabra. Entonces él obviamente gozaba de la confianza del presidente Perón, que fue quien lo nombró. Por supuesto no lo nombró Cámpora. Cámpora no tenía buena relación con Helvar. No sé de antes, pero seguramente no cuando fue ministro Helvar. Perón insistió y él, bueno, dejó su posición en la Confederación General Empresaria y aceptó ser el ministro de Economía. La persona que conducía el ministerio, de quien yo era el segundo, porque yo era muy joven, era Orlando D'Adamo, un hombre. No es que quiera calcular la edad, pero ¿qué Sí, edad puede tenía? calcular. Porque tiene que haber sido joven. ¿Qué edad tenía usted? 30 años, 30 años. 30 años. Sí, sí, 30 años. Bueno, la realidad es que, bueno, tan joven no, por supuesto. Sí, Ahora, ¿no? ahora se dice joven a cualquiera, a los 30 años uno ya era un hombre casado. Sí, claro, Eh, sí, sí, sí. eh, bueno, le decía a D'Adamo, que es una persona olvidada. Yo tengo muchos años de haber vivido la vida pública en Argentina, por ocupación, por preocupación, por vocación. Creo que, honestamente, creo que es uno de los más grandes estadistas que tuvo la Argentina. Era ingeniero forestal. Había sido el que lo reemplazó a Frigerio en la presidencia de la Nación con Frondizi. Cuando Frondizi se deshace de Frigerio, Frigerio renuncia, el que ocupa el lugar de Frigerio es D'Adamo. Entonces, fíjese desde dónde venía su visión y su Claro. preocupación por el país. Ujú. Bueno, yo era, sí, absolutamente su mano derecha. Y yo me hice cargo básicamente de dos cosas que son centrales, que son los trabajos de la concertación, los documentos, las actas de concertación y del plan trienal. Fui el responsable del plan trienal, que fue el proyecto de largo plazo, que por supuesto no es que lo haya hecho yo lo coordinaba grupos que venían de antes. Porque una cosa que le quiero hacer notar, que es algo que seguramente los más jóvenes no podrían imaginarlo, nosotros llegamos después de un gobierno militar. Es la primera Anuncio. vez. Exactamente, era la primera vez desde 1955, 18 años, en que se hacían elecciones, las que ganó Cámpora, sin la proscripción del partido peronista o de los peronistas, pero se mantenía la proscripción de Perón. Por eso Perón no pudo ser el candidato, Y sino que fue el candidato Cámpora. fue Ujú. Cámpora. En realidad el hombre de confianza de Perón, aunque usted lo sorprende, era Solano Lima, no Cámpora, que era su segundo. Y la prueba de esto que le digo es que cuando Perón lo eyecta a Cámpora, el que queda en la Secretaría General de la Presidencia es Vicente Solano Lima, que era en ese momento el presidente del Partido Conservador Popular. Bueno, como le digo, Gelbar asume en esa condición de un hombre público que había logrado vinculaciones con todos los partidos políticos, con los dirigentes sindicales y por supuesto con el empresariado. Quiero hacerle este punto antes de empezar, porque me parece que Sí.
decir que nosotros, cuando llegamos a ese gobierno militar, mantuvimos a la totalidad de los directores nacionales de la administración. Es un hecho muy importante. Solamente ocupamos los cargos políticos, o sea, los que son designados en aquel entonces por decreto del Poder Ejecutivo. Pero ninguna persona de carrera, de la máxima autoridad, que venían de mucho tiempo atrás, porque eran profesionales que habían ido ascendiendo en la carrera pública, fue tocado. Se les Ninguno. respetó. No, no solo se le respetó, sino que disfrutamos de su conocimiento y Claro, también de sus disidencias, porque naturalmente acá hay dos cosas que hay que decir. Uno debe respetar el entrenamiento de la administración pública, la burocracia beberiana, pero al mismo tiempo respetarse a sí mismo, porque uno tiene ideas y está seguro de lo que dice, por lo tanto, si tiene capacidad de conducir, bueno, no importa seguro. si el vehículo es de una marca o de otra. Qué Lo que interesante, es esto es muy muy importante. interesante lo que usted está planteando, y más en estos tiempos, donde Así es. le cuento un detalle que va como anécdota a lo que usted está contando. Asume Milei y despide, porque cree que es un gasto, a todos los técnicos e ingenieros de agricultura familiar, Así con es. 30 años en actividad, muchos de ellos. Pero, mi querido amigo, si fuera solo mi ley, sería el primer accidente. Pero es lo que viene ocurriendo en la En la Argentina. democracia, sí, Desde sí. 1900 no, no, es dramático. Se ha ido destruyendo la democracia. Y quien fundamentalmente produjo un cambio radical fue la administración de Menem, Claro. más que el Alfonsín. Menem Bueno, hizo una ametralladora. Fíjese, Surril fue fue el director del INDEC en la época militar. Por esa razón no pudo volver a ser director del INDEC en nuestro gobierno, pero fue asesor mío, Juan Surril, quien yo respeto enormemente. Bueno, tuvo ese traspié de haber estado en un gobierno militar, como también Aldo Ferrer, ¿no? Personas muy respetables. Yo no comparto ese criterio, yo jamás lo hubiera hecho, porque si uno cree en la Constitución, cree en la Constitución, obviamente. Pero bueno, eso, cada cual tiene el derecho de hacer lo que buenamente quiera con sus posiciones. Eh, la Argentina tiene una larga historia de personas que, no digo claudicaron, pero aceptaron participar y bueno, eso nos hizo mucho mal porque no son los gobiernos militares, sino los civiles en los gobiernos militares los que claro, hicieron la política, ¿no? exacto, exacto. Sí, son dos Con cosas muy Martínez de distintas. Oz para abajo eran todos civiles, ¿no? No, y sí, Los, pero los en todos los destructores. golpes militares que son muchos, en todos los golpes militares que son muchos. Bueno, yo creo que no debe recitarse el apego a la Constitución, sino cumplirse. Claro. Y es muy difícil encontrar pureza de sangre en la vida, en ese territorio. Ujú. Como cuando dice democracia, dice derechos humanos, y es muy difícil encontrar, y acá sí que hay mucha trampa porque hay mucha gente que ha mentido, gente que esté limpia de la crueldad que fueron los organismos revolucionarios y terroristas en Argentina, porque son muchos, demasiados, los que hoy recitan la democracia y que tu juventud, que es la mía y los conozco, avalaban el asesinato de un soldado, el secuestro de un empresario o la muerte de un cuartel. Yo eso creo que es imperdonable, las dos cosas. La sevicia de la dictadura es un pelito mayor, pero la violencia y lo dice muy bien un filósofo marxista, el no matarás, es imposible imaginar una sociedad que no respete el no matarás. Es inimaginable. Y ellos lo violaron. Y muchos de los que sucedieron en todos los gobiernos, particularmente en el de Menem, no en el de Alfonsín, pero sí en el de Menem, fueron los mismos que abdicaron y creyeron en el neoliberalismo como política económica, los que pocos años antes pretendían a fuerza del fusil la revolución socialista. Con lo cual habla que la hipocresía en la política es uno de los grandes males de la Argentina. La Y falta bueno, de las sensibilidad, consecuencias las estamos viendo, ¿no? supuesto. Bueno, la venimos viendo hace 50 años. Sí, sí, por eso le digo, o sea, La vida de la Argentina tiene 50 años. yo no soy antipolítico, yo creo en la política y creo que la política se mejora con mejor política, ¿sí? Lo Así mismo es. con la democracia. Podemos Ok. tener
la democracia está con toda su falencia y es más, yo creo que hay que ir hacia otro tipo de democracia, pero siempre dentro de la democracia, ¿no? O sea, profundizando la democracia, estirando sus márgenes. Y yo me encuentro hablando con usted, con cual hace rato quería poder tener una conversación con usted por una experiencia en concreto que ustedes llevaron a cabo en un contexto que usted acaba de hablar de los grupos violentos, revolucionarios, voy a poner entre comillas, porque yo tengo mi teoría de los tres demonios, no de los dos, sino de los tres. Porque arriba de los dos demonios había otro demonio que manejaba los dos demonios para hacer el plan de un demonio. Eh, entonces yo tengo mi propia teoría de los tres demonios, pero usted, junto con Herbert, o en el tercer gobierno de Perón, logran armar lo que fue la concertación, sentar Ujú. en una mesa a todos los sectores gremiales, la UIA, casi todos los partidos políticos, creo que menos la UCD y no sé cuál otro, estuvieron todos de acuerdo en un plan estratégico. Yo no recuerdo que después de esa experiencia se haya logrado en todos estos años de democracia sentar a todos en una mesa y firmar un acuerdo de concertación. Y ustedes lo lograron. ¿Cómo lo hicieron? ¿O era el contexto que ayudaba? Bueno, yo le agradezco mucho la pregunta, me le agradezco mucho el interés y la memoria del hecho, porque es un hecho negado en la historia argentina. Sí, claro, Hay una suerte de leyenda negra sobre ese exacto. momento histórico, a punto tal que un hombre respetadísimo como Juan Carlos Torre, un gran sociólogo, especialista en peronismo, es un hombre, digamos, que Vamos a pertenece... aclarar algo. Usted no es peronista, ¿no? No, 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 para ¿Usted nada. viene de la democracia cristiana? Demócrata cristiano, sí, ¿Ha sido amigo de Carlos Aullero? sí, claro, muy amigo. Porque quien le Muy habla, amigo. yo vengo de una familia peronista, afiliado al peronismo, pero me tuve que exiliar en el Menemato, exiliar, porque a los 15 días más o menos de asumido Menem, yo denuncié que defraudaba al voto popular porque vi la composición del gabinete, yo era un joven periodista, y dije, bueno, por lo que yo sé y me han enseñado, este muchacho se va para otro lado. Bueno, eso me costó la censura y me tuve que exiliar en Medio Oriente. Pero antes del exilio tuve una hermosa experiencia con Carlos Aullero, con Aramouni, ¿sí? Sí, Quienes formaron un espacio que se llamó la democracia popular en su sí, señor. momento. Y se hizo muy amigo mío y hombre, me tuvo así como de confianza Carlos Aullero. Yo después me fui a Medio Oriente y bueno, él falleció y después ya no se pudo seguir con esa amistad que quedará eterna. Pero bueno, quería comentar esa anécdota. Íntimo amigo mío también. Mire usted, Este, sí, sí. un gran hombre, un gran hombre. Por supuesto, por supuesto. Bueno, usted sabe que Berbisky, cuando él muere en un canal de televisión, escribió una nota que obviamente no era un simpatizante demócrata cristiano Sí, Berbisky, sí. ¿no? Pero escribió el mejor de todos. Sí, 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 sí. Un hombre íntegro con unos valores. Absoluto, y una gran inteligencia y una gran claridad conceptual. Pero bueno, me distraigo. Sí, Este sí, recuerdo estábamos de ese en la momento concertación. es muy importante porque, y usted ha hecho una valoración de la política que yo comparto, yo creo que la política es el arte de evitar una revolución. Yo no creo en las revoluciones. La historia me ha enseñado, por lo menos la lectura que yo hago, que todas las revoluciones han tenido un costo descomunal en la sociedad, en nombre de cualquier causa, Sí, ¿no? sí, Devoran, no solo devoran a sus héroes, sino que devoran a sus propios ideales. Es lo que ocurre siempre, por lo menos lo que ha ocurrido. Y creo que la política justamente es esa capacidad de cambiar en el diálogo para evitar la dureza y los errores que trae consigo la revolución, que es de alguna manera el triunfo y la irracionalidad. Aunque es una revolución, en términos entre comillas, en el proceso de la democracia. Todos los cambios violentos son necesariamente hostiles para la vida. Bien, dicho esto, le tengo que corregir el origen.
Esto empieza mucho antes. En 1970, en la Argentina ocurre un hecho todavía inexplicado, que es el asesinato y el secuestro de Aramburu. Ah, sí. 1970. Muy Ujú. bien. Los jóvenes no saben que hasta ese momento, nunca antes, en la vida urbana, porque ahí comienza la guerrilla urbana, las otras eran guerrillas rurales que había exportado en general, venían con las banderas de Cuba, pero eran cosas marginales, andanzas esotéricas, como un grupo de hippies armados, pero cuando llega a la ciudad de Buenos Aires y solo de todo ocurre un magnicidio con un expresidente de la nación militar, durante un gobierno militar, en una época que era una dictadura de Onganía, que no digo que sea una dictadura estalinista, pero que el movimiento de las personas no era tan simple, era complejo, no era fácil ir y venir, salir del país, había toda una tramitación. Era un régimen militar, Sí, sí, sí. fuerte, Ujú. ordenado, un ejército ordenado, fuerte. Inexplicable secuestro, que nunca se sabrá quién es el verdadero autor. Hay alguien que asume su ejecución, pero solo Dios sabrá exactamente cómo es. Fermín Chávez, que no es ningún ignorante, lo describe con toda claridad en una nota, y hay un libro muy interesante de un ex montonero que relata una visión que es totalmente distinta a la visión oficial, que es que cuatro chicos los secuestran y se los llevan. Hay otra versión totalmente diferente, pero el hecho concreto, lo que importa de la historia, es que ocurrió ese día un cimbronazo, que por primera vez en la vida urbana aparecía un grupo que aparentemente tenía una capacidad bélica, por cualquiera fuera ella, pero que lo hacía en nombre del socialismo. Desde 1930 hasta ese periodo en la Argentina, nadie había tenido digamos, una presencia eh, virulenta, fuerte, temblorosa, en un clima como era el de Chile, como era el de Cuba, la idea de una revolución socialista frente a nuestros ojos. Tenemos un gobierno militar y una impronta de una revolución en el nombre del socialismo, el cambio del sistema en la Argentina. La Argentina tenía desde 1945 un estado de bienestar, donde realmente la industria era poderosa, no había grandes márgenes de desempleo, no había grandes márgenes de miseria. En una sociedad moderna, yo conocí Europa en esos años y realmente, lo digo de verdad, la primera vez que alguien me pidió limón en la calle fue en la ciudad de Madrid en 1968. En Buenos Aires jamás nadie me pidió. Colas de mendigos en las grandes avenidas de Madrid. Y O esa sea, sí que fue una década ganada, del Argentina, 45 al 55. sí, sí, no, y siguió, porque Claro, continuó hasta el el 76. sistema no se abandonó. Ujú. Honestamente, los gobiernos más o menos liberales, más o menos pro mercado, más o menos Claro, pro, pero el sistema global no está abandonado. La primera cuña es esa de un país que, vuelvo a repetirle, en términos comparativos, no hacia América Latina, hacia que la última, digamos, los últimos escalones de Europa era wow. Bueno, América Latina ni hablar, la Argentina claro, entonces tenía un producto industrial más grande que el de Brasil, por supuesto era el primer PIB per cápita en dólares de América Latina, de lejos, y por supuesto la clase media más grande de América Latina. Un ejemplo, sí, sí, una compañía que producía las editoriales más grandes, las revistas más importantes, el cine más exportable, etcétera, etcétera. Cosa que los jóvenes no pueden imaginar. claro. Yo siempre digo, cuando dicen ahora, por ejemplo, van a crear un régimen de hipotecario, lo cual me parece muy bien, pero en esos años la gente iba por la calle y compraba un departamento, gente de clase media, a 15 años en pesos, en cuotas, vendido por cualquier banco. No era que había que ir a pedir una cosa especial. No, se lo ofrecían. Uno iba, es como si fuera la venta de un auto. Y esto era lo normal. Claro. En toda la ciudad. Las torres Ujú. se hacían, carteles de bancos, 15 años, todo en pesos. Eso es la realidad de la Eso Argentina. sería hoy un sueño de futuro. Exactamente, una Estamos utopía. hablando del pasado. Estamos hablando del pasado. Bueno, en ese sentido me parece eso, porque unos chicos consideran que ya ese estado de bienestar es insuficiente. Ese estado de bienestar no se trata de mejorarlo, sino que tirarlo abajo. La conclusión de ese hecho es que en el 71, un año después, todos los partidos políticos, instigados por, usted lo acaba de citar, otros, la democracia cristiana de Aullero, se hace una convocatoria que la lidera un dirigente radical, Trócoli, porque claro, la democracia cristiana era muy Sí, sí. pequeña,
participa el delegado personal de Perón y se hace la hora del pueblo. Un hecho histórico absolutamente ignorado, nunca reivindicado, donde los partidos políticos se ponen de acuerdo en el primer elemento: hay que recuperar la democracia y eliminar la proscripción al peronismo. Había habido 15 años de proscripción y esta gente en el 71 decide: se termina la proscripción, vamos a terminar con la dictadura, vamos a terminar con la proscripción. A partir de ahí se crea un clima que nunca más lo volvimos a vivir, que se llama la amistad política, La donde amistad. la gente que hacía política estaba el partido de Aramburu. El partido de Aramburu firmó la hora del pueblo. Estaba el partido de Aramburu. No estaban ni la gente de Alzogaray, naturalmente no, el partido de Alzogaray no estaba, los liberales extremos no estaban, y por supuesto no puedo decir de ninguna manera que estuviera la JP, porque en ese momento todavía era una cosa inexistente. Bueno, ese documento abre este clima de amistad política que significa que la Argentina puede ser pensada en términos comunes en una conversación. El primer grupo que responde con ideas económicas, usted se va a sorprender, es A la ver. CGT. Es la CGT. Ah, claro, sí, sí, que La creo que saca el CGT, José documento, Ignacio, ¿no? exactamente, José Ignacio Rucci, que es el secretario general, publica un documento que empieza, se de memoria la frase: hombres y mujeres sin trabajo. El desempleo era el 7%. Claro, no se podía decir desocupados. Eran hombres y Sí, mujeres sin trabajo. pero eso es mucho más que desocupados, porque desocupados es una cifra estadística. La Claro, descripción profunda de hombres y mujeres sin trabajo es un golpe en el estómago. No tenemos trabajo. Pero era solo el 7%. Por supuesto, para ese momento era muchísimo. claro. Hoy lo Claro, porque a plantean su como... vez se venía de la nada misma, de, No, pero siempre, digamos, la economía de había pleno mantenido empleo. siempre exactamente, casi siempre el mal empleo, porque teníamos Claro, el motor de la industria que claro. ocupaba la urbe. Y obviamente el campo siempre fue, de alguna manera, por el peso del progreso tecnológico, un expulsor de mano de obra, ¿no? Es decir, la eficiencia tecnológica llevaba a que cada vez menos gente tuviera que hacer las tareas rurales, más gente que venía a las zonas urbanas, y el empleo industrial crecía con inversiones. Bueno, muy bien. La CGT propone un programa que básicamente se basa en resolver ese problema, que era el desempleo, mejorar lo que había ocurrido, un deterioro del ingreso de los trabajadores, lo cual no quiere decir que estuviéramos con mucha pobreza, pero había caído el nivel de ingreso de los trabajadores sistemáticamente durante muchos años, pero la economía había tenido una enorme productividad. Presta atención a esto: una economía con mucha productividad que no había logrado distribuir la productividad en términos salariales. Ujú. Bien. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Bueno, en ese contexto, estamos en el 71-72, se produce ya el gobierno de Lanusse y una carrera de parte de Lanusse por ocupar un espacio político. Lo que lo lleva, es un precursor de Néstor Kirchner, a no tanto aumentar el empleo público como a multiplicar el salario de los trabajadores del interior. Hace una nivelación, los mismos salarios para la Administración Pública Nacional, pero para todo el interior, lo cual implicaba sobre el Estado una carga fuerte, y comienza, por esa y algunas otras razones que no vienen a cuento, que tienen que ver con los ciclos ganaderos y, en fin, cosas que no lo voy a detallar ahora, se produce una aceleración muy importante de la tasa de inflación. La Argentina ha tenido un promedio del 25% anual, que por supuesto para el mundo hoy es una enormidad, pero es que era la tasa general de América Latina. Otros países la tenían mucho más alta. Nosotros navegamos a ese nivel de tasa, lo cual no está bien, pero evidentemente había un Sí, sí. desborde, inflación, errores, precios relativos, en fin, un montón de cosas que valdría la pena analizar para un historiador, que no es este el caso. Entonces, en ese contexto es que esta frase del 7% de su empleo debe estar. Ese documento, a su vez, es reinterpretado por la Confederación General Empresaria, que publica otro documento sobre cuestiones económicas. Siempre tengamos en claro que estamos dialogando. Ujú. Alguien escribe un documento para que sea Ida y vuelta. y otros. Y finalmente, llegando a los finales de 1972, antes de que la convocatoria electoral, los partidos políticos, la CGT, la Federación Agraria y la CGE,
forman un documento que se llama Coincidencias Programáticas de las Organizaciones Sociales y los Partidos Políticos. Firman todos los partidos y firman todas las organizaciones sociales que estaban en la CGE, que es básicamente medianas empresas, todas nacionales, de todo el país. Ujú. En aquel tiempo, la CGE realmente representaba un Era entramado fuerte. muy importante, Sí, ¿no? sí. Cosas pequeñas, pero que sumadas eran muy importantes. Bueno, se hace ese documento que contiene una propuesta política en la que todos los que participan de esa firma se comprometen a sostener esto en su futuro gobierno, sea quien ganare el que ganare. A este documento ya no lo firma la JP, la Eso ya Intendencia. es, y eso estamos hablando que implica una política de Estado. Es el primer caso de un acuerdo social hecho en el llano, no Claro, en el claro, no, claro, no desde el no, poder. no convocado por el Estado, sino autoconvocado por los empresarios, los sindicalistas y los políticos. Un hecho Qué extraordinario. bárbaro, sí, sí. Un hecho extraordinario desde el punto de vista de la historia de la sociología Sí, sí, política. sí, sí, sí. Sí, Muy desvalorizado, sí, porque no, 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 ocultado, hay porque toda una claro, razón. lógicamente. Para mí la razón es una sola, vuelvo a repetirle. Si esto se explica por la aparición de la gente que lo asesina en Aramburu, también se explica la leyenda negra a causa de que la literatura de la economía está escrita en la Argentina por los mismos tipos que participaron de los grupos montoneros. Sí, sí, Y lo sí, digo con la autoridad que me dan los años y el conocimiento de las personas. sí, sí, El sí. mundo se sorprendería si supiera quién escribieron realmente los programas de Firmenich. Nadie lo podría creer, pero sí fueron Sí, exactamente las mismas personas que hoy hablan de la libertad económica, del mercado, las mismas personas. Bien, Leiva, ese es el tercer demonio que yo digo, bueno, la cuando realidad, hablan de demonios. Sí. la realidad es que ese acuerdo, este, obviamente, está en la base de lo que usted habrá visto mil veces en las fotos, de la relación entre personas como Balbín, que representa lo que era el antiperonismo, porque Balbín estuvo preso por Perón en el año 50 y pico, lo detuvieron cuando fue a votar y sufrió cárcel porque había un gobierno autoritario en esa época del peronismo, por eso yo le digo, nunca podés ser peronista, pues yo ese peronismo personalista y autoritario no lo puedo lograr, que no es el Perón que yo conocí, ¿sí? Claro. Nada que ver. Es Ujú. otra cosa. Sí mantiene la idea nacional, la idea del desarrollo, la idea del estado de bienestar, pero en el campo político no es una cosa republicana como la que sí fue en el 73. Y el propio Balbín, que a su vez acometió tirar por unas fuerzas militares un gobierno constitucional como el de Perón, también aparecen allí y se abrazan con absoluta sinceridad, porque es la sinceridad que da la previa conversación y el acuerdo sobre el futuro. Ese entendimiento, esa entente, es un acuerdo sobre el futuro que está pensado, escrito y discutido. No es una declaración desde el poder. Convoco para hacer esto. No es el pacto de mayo, más allá de lo Sí, vacuo, de todo eso, pero eso es sí. una orden monárquica. Esto es lo que yo quiero pactar. No, no, esto fue un debate de todos los partidos políticos. Repito, Aramburu, los conservadores, la democracia cristiana. Lograron conseguir las coincidencias programáticas? Porque se sentaron en la mesa programas Mucho muy tiempo. diferentes. Fueron mucho tiempo, y una idea, a ver, le vuelvo a repetir, la Argentina tenía un consenso económico y social, aunque no hubiéramos tenido procesos democráticos, había un consenso Había un económico y consenso. social Mm. que llevaba muchos años, que Perón no es que inventó de golpe lo que construyó, él lideró algo, pero si usted ve la literatura de la época, muchas de las cosas estaban escritas y otras hechas. Sí, 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 sí. La provincia de Buenos Aires tenía una dirección de trabajo y la gente que trabajaba en la dirección de trabajo de la provincia de Buenos Aires fue a formar la Secretaría de Trabajo, el personal de la Secretaría de Trabajo de Perón en la Revolución del 43. Es Claro. decir, hay un continuo en la Argentina. No es que no aparece un loco lindo con sus propias ideas, no, no. Había un continuo, un pensamiento previo. Forja es anterior a Perón. Ernesto Claro, sí, Palacio sí, es sí. anterior a Perón, ¿no es cierto? Totalmente. Sí, sí, Bueno, Jabrecho, entonces, Scalabrino el Ortiz. autor el autor de la reforma del 49, el abogado, bueno, no recuerdo su nombre, Zampay. Sampaio, es anterior a Perón, Claro, obviamente, sí, no, no, sí. Claro, no es que Perón lógico. lo descubrió, ¿no? Sí, sí, Enseñó lo que. Entonces quiero decir que Perón lidera un proceso de un pensamiento previo, porque sí, la sí. Argentina es Argentina de la Supo época. leer la realidad.
Supo leer, Pero era una Argentina que, mire, le voy a decir, sabía leer y escribir. Una claro. Argentina en que leer y escribir era normal y entonces uno intercambiaba documentos y pensamientos. Si usted abría el diario, veía la declaración de la Junta Nacional del partido tal o del partido tal, que era un documento elaborado de consenso. Estábamos acostumbrados al diálogo de la política, Cuando estábamos cuando acostumbrados los a eso. partidos discutían para adentro ideologías y doctrinas. Absolutamente, Hoy no. obligados. Exactamente, era una discusión permanente. Usted Claro. tiene ahí la intransigencia radical, Claro. el renovación y cambio, en fin, todas esas cosas. Es más, la CGT de esa época, el secretario de prensa, Hugo Barrionuevo, era radical. Era un radical, Hugo Barrionuevo era radical. Y bueno, Rucci, el peronismo, la quinta esencia nacionalista del peronismo. Pero o sea, había un entendimiento, la discusión, el debate, el consenso. Y además, esto claro, la gente no tiene la menor idea, en la CGT los cursos que se hacían en la CGT los daban Javier Villanueva, Aldo Ferrer, economistas destacadísimos, iban a Sopardo y los dirigentes sindicales escuchaban y pensaban y por eso pudieron hacer un programa económico antes que el de los empresarios. Bien, Ahora, te yo digo, no, el sí, trabajo nuestro, por eso déjeme meter cuando llegar al sí, gobierno, no es que vinimos y inventamos la pólvora. Había un compromiso claro, ya establecido que claro. nosotros venimos a cumplir. Para nosotros el tema eran las coincidencias programáticas. Y si usted ve el acta de compromiso, que es un acuerdo de corto plazo que no estaba en las actas programadas, en la coincidencia, porque era de corto plazo, nadie sabía cuál era la situación, las medidas de emergencia a tomar en un momento determinado, no sabía cuál era la situación, estamos un año atrás. Si tienen las 20 leyes que se votan por unanimidad en el acuerdo de las coincidencias programáticas y que se votan en el Parlamento por unanimidad, repito, leyes como, por ejemplo, para citarle alguna, nada más, la cuarta categoría del impuesto a la renta, por ejemplo. Digo, para que la gente comprenda, ¿no? Es decir, porque es el impuesto más progresivo. Ujú. Obviamente, no es cuestión de comprar impuestos al ingreso a un tipo que gana 200 pesos, pero si Claro. un tipo tiene un salario elevadísimo, tiene obligación de contribuir con algo, el uno, el 2, el 3, porque lo progresivo es el impuesto a las personas, ¿no? Bueno, habría que leer las 20 leyes. Hay muchas cosas sobre la salud también, ¿eh? Sobre la coordinación de la salud y las obras sociales, cosas que votó Perón y derogaron los militares. Claro. Y Posterior. por todo eso quedó toda una leyenda negra y es imposible hablar de la década del Es una 70 leyenda. porque Mire, te dicen la década del 70 mejor mire, olvidarla y no se rescata realmente esto. no, es muy grave, porque yo no niego el pasado, lo anterior a lo nuestro, ni nos arrogamos nosotros nada, porque estuvimos, después de todo, exactamente un año y 4 meses, ¿no? Entre nosotros y el Rodrigazos hay 9 meses. Gómez Morales, a quien Perón detestaba, llevó a cabo un hombre, bueno, lo dice el Economic Survey de la época, ¿no? Una vergüenza que haya estado a cargo un hombre que estaba vencido, como un hombre ya siendo joven, era mayor, estaba mal, y bueno, perdió 9 meses donde perdió las reservas. El gobierno, cuando muere Perón, para citar el hecho que se termina la concertación con la muerte de Perón, bueno, teníamos las reservas más altas desde el año 30 en dólares. La Argentina tenía el récord de exportaciones industriales, el 30% de las exportaciones era industria, 4% de pobreza y 3% de desempleo. Y durante un año, entre mayo del 73 y mayo del 74, que es cuando muere Perón en junio, desaparece el 12 de junio, el tipo de cambio paralelo, no hablemos de los precios que pueden hablarse que las estadísticas, el tipo de cambio paralelo no aumentó. No aumentó, el tipo de cambio no es el mismo. Ujú. Nadie puede exhibir un año de esos resultados en política de estabilización en Argentina. Nadie. Con No, un crecimiento espectacular de la economía y el pleno empleo. ¿Pero por qué? ¿Por magia? No, por acuerdo. Porque claro. todo el mundo se dio. Y tan se dio, y perdóname que lo apabulle con mi palabra, que después que se firma, Roberto Aleman, el pope máximo de la economía liberal, dijo, luego de la firma del acto, esto es demasiado bueno para la Argentina. Nota de Clarín. Y además, Fovetti, el presidente de la ACIEL,
que era el grupo más liberal de los empresarios, porque la Unión Industrial estuvo con nosotros en la firma, ¿eh? La Unión Industrial también estuvo, no solo la CGE, pero los grupos más liberales, que era ACIEL, hicieron una asamblea en el Teatro San Martín. Y en esa asamblea salieron los empresarios de la asamblea a firmar el acta de compromiso, porque evidentemente lo que creían es que el que iba a gobernar era la Cámpora y los chicos que lo seguían, digamos, de la Sí, de tendencia, JP, el Montonero. y Elbar no estaba dispuesto a someterse a esa presión. Claro. No hubo jamás una persona de la presidencia de la Nación, Cámpora incluido, y todos sus ministros, salvo Helvar, que haya venido al acto de la concertación. Las noches de la emoción nunca vinieron y nunca se acordaron. Fíjese usted que Perón, y esto se lo cuento porque es una cosa importante tener en cuenta, de entrada ya sabía que la opción era Helvar y no Cámpora. Cuando Cámpora le pide Perón a Cámpora que le someta su discurso de Asunción, cosa que obviamente nos ganamos el odio del pobre Cámpora, Perón le dice a Cámpora que se lo dé a Helvar para que lo corrija. Y Helvar me pide a mí y a Antonio Cafiero, a los dos, la noche que escribimos el discurso, la parte económica de Cámpora, eliminando toda apelación al socialismo nacional. Porque claramente Cámpora estaba copado con esa Con la idea fantasía del socialismo. infantil, ridícula, inapropiada, insensata. Bueno, Rolando García quería expropiar todas las empresas nacionales. Realmente una cosa, digamos, perdón, ¿no? Era pequeño Kicillof. Eso, la misma cosa. Pequeño. En el recinto de la Cámara de Diputados de la Nación, el señor Buletich y el señor Helvar, en nombre de la Confederación General del Trabajo y la Confederación General Económica, se refieren al Congreso y que redundarán a corto plazo en indudables beneficios generales para el pueblo, cuyo mayor bienestar y grandeza son la suprema aspiración del gobierno del general Perón. Él llega a Perón en los años 50 y le ofrece generar una entidad empresaria más acorde al peronismo, una huía nacionalista, decía Helvar. Bueno, la CGE fue una respuesta, y creación de la CGE fue una respuesta a las cámaras patronales tradicionales en Argentina, siempre vinculadas con las élites tradicionales, patricias, digamos, alejadas del desarrollo nacional. Primero que eran las pequeñas y medianas empresas y empezar a reunir alrededor de la CGE al empresariado nacional. ¿Y qué orientación o qué características tienen que tener las políticas que se fijen? Bueno, es casi obvia la pregunta, Bioswell, para mí. Las políticas tienen que ser eminentemente nacionales, de hondo contenido nacional, como reclama la inmensa mayoría. Hay algo, Carlos, que quiero que... son jóvenes, muchos los que nos están viendo, y como usted bien dice, hay una leyenda negra sobre esa época que la verdad que es extraordinaria en toda la expresión de la palabra, porque también todo lo que sucedió con la violencia en aquellos 70 también son hechos extraordinarios de la historia argentina. A mí lo que me interesa es mostrar el poder de la concertación, de las coincidencias programáticas, de que yo soy patriota. Y yo no me banco ni creo en la grieta. Eso creo que fue inventado también, la grieta, para dividirnos a los argentinos, para que estemos en esta situación. Yo lo único que creo es que estamos los que defendemos la patria, con distintos pensares, pero estamos del lado de la patria, y los que están del lado de la entrega patria. Punto. Esa es la única división entre amigos y enemigos. Y para mí, enemigo es aquel que colabora con aquellos que hoy tienen tomado nuestro territorio nacional, como Malvinas, por ejemplo. Ahora, hay algo que ustedes lograron, que es el plan trienal. ¿En qué consistía ese plan? ¿Cómo se logró hacer? Bueno. Otra vez tengo que reconocer que nosotros construimos sobre el pasado. Sí, claro. En el año 1900, bueno, usted sabe perfectamente que en los dos gobiernos de Perón anteriores
hubo planes quinquenales. Exacto. Los planes quinquenales eran, de alguna manera, la estrategia básica de la inversión pública, pensada desde el gobierno, que tiene siempre la responsabilidad, uno de los bienes públicos principales del Estado, proveer a los ciudadanos, es la idea del futuro del país, en el sentido de por dónde se van a canalizar la mayor parte de sus energías, parte de las cuales son las que genera el Estado con las inversiones públicas. Si Eisenhower no hubiera trazado todas las rutas sobre lo que fue los Estados Unidos, seguramente los estados serían desperdigados y lejos de ser una unión, los Estados Unidos no sería una unión. Y son los estados de la unión. Claro. Parte de esos estados de la unión son el trazado de rutas extraordinarias que se generó durante el periodo de Eisenhower. Quiero decir con esto que la idea de patria, que usted bien menciona, tiene un costado material, que es la realización equilibrada del mandato que tenemos de la ocupación de nuestro territorio. Uh-huh. Por supuesto, aún hoy la ocupación del territorio es una falencia descomunal de la Argentina, que bueno, nos cuesta mucho, porque evidentemente tiene costos sociales y económicos descomunales. Aquí que Perón hace esos planes consultando una filosofía general que surge de la Segunda Guerra Mundial, que es: el Estado debe comprometerse en pensar el desarrollo para hacerlo más armónico, dado que la idea general es que todo debe ser incluido, que la espontaneidad si llega tarda demasiado tiempo y la vida no es tan larga. Por lo tanto, luchando contra el tiempo, el Estado debe adelantar las posibilidades de inclusión del conjunto social. Eso, por supuesto, se planificó en todos lados. Perón hizo esto, pero ahí hay una cultura que se hereda, y en el año, para decirlo con toda claridad, en el año 1963, con Arturo Umberto Illia, se crea el Consejo Nacional de Desarrollo, que es una oficina pública donde la gente que está allí es seleccionada por sus capacidades, ingenieros, educadores, antropólogos, médicos sociales, especialistas en caminos, economistas, todas las especialidades, que ustedes se sorprenderían si yo le digo los nombres de las personas que en esos años formaban parte de ese elenco. Hay gente que hoy milita en el más absoluto liberalismo y gente que fue de la ultra izquierda, y en esa época todos trabajaban, porque a nadie se le puede dar lo que pensaba, porque no carece absoluta importancia la ideología que usted tenga para diseñar una represa. Es algo totalmente ilógico. Tiene su capacidad en materia, digamos, en manejo de represas, y no tiene que ver con su pensamiento. Bueno, muy bien. Ese elenco humano se prolongó durante los años hasta 1973 también. Uh-huh. Nosotros, ese Consejo Nacional de Desarrollo, el cuerpo orgánico, los profesionales quedaron allí, en el 8º piso del Ministerio de Economía, como siempre, y solo hicimos un cambio, que es que en lugar, antiguamente el Consejo de Desarrollo era una oficina de la Presidencia, y el tipo que estaba a cargo del Consejo era generalmente un contradictor del Ministro de Economía. Es decir, el corto plazo se peleaba con el largo plazo. El largo plazo era el CONADE, Consejo de Desarrollo, y el corto plazo era el Ministro de Economía. Como nosotros teníamos una visión integral, o sea que nuestro corto plazo estaba indisolublemente unido al largo plazo, tomamos la decisión de que ese CONADE se incorporara al Ministerio de Economía, y pasé yo a ser el ejecutivo que lo controlaba, y se llamó el Instituto Nacional de Planificación Económica. Un cambio de nombre, cambio de collar, la misma gente. Es decir, que la misma gente que hacía lo que habían hecho antes, lo hacía con nosotros. Nosotros le incorporamos, y esto es muy importante, a todos los argentinos que Prebisch había llevado a la CEPAL. Todos los técnicos de primer nivel de la Argentina, Eric Calcaño particularmente, bueno, no voy a ser el nombre de todos, pero Fraquia, el tipo que hizo todas las estadísticas públicas de la Argentina durante años, todo ese personal brillante que estaba, tal vez por el régimen militar o por cualquier otra razón, radicado en Chile, en la CEPAL, vinieron a la Argentina a trabajar con nosotros como, digamos, el soporte técnico de más alto nivel para desarrollar ese plan. Es decir, teníamos una consola de inteligencia muy importante, que yo era el promotor, el que lo movía, pero obviamente estaba hablando con personas como Eric Calcaño, de una estatura intelectual en aquellos años que era 10, 30, 50 veces la que yo podía aportar.
Lo que aportamos nosotros fue la energía, y los jóvenes son enérgicos cuando tienen un cauce que los conduce, y hicimos un convenio con el Consejo Federal de Inversiones, que manejaba Alberto González Arzac, para que nuestro plan fuera el resultado de reuniones en todas las provincias, con los sectores sociales, empresarios, intendentes, la gente del lugar. Hicimos casi 2.000 reuniones, mire, no quiero exagerar, creo que fueron 1.600 reuniones. En muy poco tiempo. 1.600 reuniones, ¿en qué tiempo? Bueno, nosotros asumimos en junio del 73, Sí. y yo le entregué a Perón, hice la presentación luego del plan trienal en diciembre del 73. O sea que entre que llegamos, lanzamos eso, en 5 meses hicimos ese programa, que es una obra importante, que tiene, le digo 2 temas: la expansión de la frontera agropecuaria. Usted está en el lugar donde nosotros íbamos a penetrar, que la primera vez que se habla, que luego la dictadura lo siguió de alguna manera, pero fue la expansión de la frontera agropecuaria, un tomo del plan trienal, que contenía adentro el llamado Plan Soja, que era que trajimos la semilla de soja de Estados Unidos y las personas que sembraban soja tenían garantizado el precio lleno en Rosario, o sea que se le anulaba el costo de transporte para promover el cultivo. Empezó la soja con nosotros en Argentina. Es decir, si no, esa no la soja transgénica. No, claro, esa tecnología. Hay que aclarar porque hay una enormidad de diferencia. Pero por supuesto que no. Pero fue el cultivo inicial. Luego fue transgénico. Y después vino la siembra directa y un montón de cosas que son tecnología posterior. Pero digamos, la idea de decir, vamos a traer este cultivo que tiene esa condición agreste y peleadora para una zona difícil, bueno, eso fue producto de los ingenieros, nosotros naturalmente, que pensaron en cómo desarrollar la expansión de la frontera agropecuaria. Una expansión de la frontera, no solamente del ganado, sino también un cultivo que pudiera aguantar en esas regiones. Un ejemplo, teníamos también el plan naval, el fortalecimiento de la flota mercante, que ya había empezado el último gobierno militar, había hecho mucho en eso, que se frustró. Y la petroquímica a partir del gas, con el grupo Montecatini Edison. Estos son capítulos, y fundamentalmente la promoción de las exportaciones industriales. Y la reforma del Estado también. La promoción de las exportaciones industriales, fíjese usted que tiene un acuerdo sectorial firmado por todas las fábricas de automóviles de la Argentina, que eran todas extranjeras. Ya no había fábricas argentinas, todas extranjeras, europeas y americanas, con un convenio para una cuota de exportación que establecimos, previo a discusión con todas las casas matrices, porque, como usted se imaginará, que un auto salido de la Argentina vaya, póngale usted a Colombia, a la casa matriz le obliga a tener un stock de repuestos para que ese vehículo no se inutilice una vez vendido. Y entonces había que homologar partes, porque la Argentina de entonces producía el 90% de las partes de los autos. Que sería todo al revés hoy. Exactamente. No sé cuánto será el componente nacional. Te explico ahora. En esa época, no por nosotros, porque obvio, un año, sino que venía de antes, nosotros lo vitalizábamos. La Argentina tenía capacidad de producir 300.000 vehículos por año, 300.000, pero el 90% del vehículo estaba hecho en el país. O sea que en unidades íntegras eran 270.000, 300.000 por 0,90. Éramos 22 millones de habitantes. Hoy la Argentina puede producir 800.000 vehículos, pero solamente el 30% se hace en la Argentina. Son 240.000 unidades con 46 millones de habitantes. Esa es una medida exacta de la desindustrialización de la Argentina. Para poder exportar esos vehículos, obviamente necesitamos la homologación de las casas matrices. Claro. Y lo logramos. Lo logramos para ciertos vehículos. ¿Cuál era la distancia entre el vehículo en Europa y el vehículo en Argentina? 3 o 4 años. Nosotros estábamos 4 años atrás. Obviamente no estábamos haciendo los autos de Italia, pero estábamos haciendo los autos 4 modelos después. Ahí, a 4 años, es decir, a nada de aproximarnos tecnológicamente a la punta. Tal cual. Muy bien. Y teníamos a su vez la fabricación nacional de IME. No, desde ya, bueno, pero digamos, estamos hablando de vehículos que ya tenían... El Falcon era un automóvil
igual al americano, hecho 100% en la Argentina, Claro. casi 90% en la Argentina, que se podía exportar como Falcon, Sí, sí, siempre y sí, sí, cuando sí. los repuestos se hicieran igual. Logramos ese aval tecnológico, y bueno, eso se firmó prácticamente, ese acta de exportación se firmó cuando estábamos Me terminando la quedé pensando transición. en los 5 meses que le llevó visitar, hacer reuniones en casi todas las provincias, más de 1.500, 2.000 reuniones, ¿Sabe y, qué? y llevamos Hay cinco una... meses y el presidente todavía no visitó la Argentina, ha Pero, visitado... pero, ¿sabe qué pasa? Sí, Nosotros no tocamos solo el empleado público. Los que hicieron el trabajo fueron los funcionarios de carrera. Hay gente que estaba entrenada. No eran militantes políticos. claro, Los sí, 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 políticos sí. éramos nosotros. Los que Los tipos conocen desde la gente adentro. responsable, sabían trabajar, trabajaban y entonces podían hacer. Y había una, en todo el país, porque esto va más allá, era un nuevo aire, como lo que vio mucha gente en el 83, también se vivió en el 73, eran nuevos aires, la democratización, y había un gran compromiso de la gente. Los jóvenes de la administración trabajaban hasta las 10 de la noche, nadie, por supuesto, los salarios de la administración pública no eran los de hoy. La gente Claro. ganaba muy bien. Es decir, un director nacional ganaría, mire, voy a decir en términos, el sueldo de un año era mucho más que un auto, mucho, mucho más que un auto. No sé si me explico, ¿no? Sí, totalmente. Pero de Totalmente. carrera, eso era la Argentina. Lo que pasa es que la Sí. Argentina, fíjese usted que este año el PIB per cápita de los argentinos, en 2024, es igual prácticamente al de 1974. Es una caída brutal, un estancamiento de la productividad, Sí, sí, que sí. eso es lo que explica que en realidad a la gente le cueste pagar lo que realmente cuesta un viaje en el subterráneo, que le cueste pagar realmente lo que cuesta un metro cúbico de gas. Porque lo que cuesta, cuesta eso. Lo que pasa es que la productividad promedio bajó. ¿Y sabe por qué? Porque la mitad de la población, que es prácticamente la que está en la pobreza es no poder producir lo que uno consume. Claro, claro. Entonces otro tiene que proveerlo, aunque no sea completo, pero alguien lo está proveyendo. Entonces es un desastre que hemos provocado autoinfligido. Como Carlos, consecuencia, ¿sí? ¿y usted cómo, qué siente? O sea, porque yo que no, nunca estuve en la gestión, no puedo hablar de gestión, eh, analizo, pienso y me pongo en su lugar, ¿no? O sea, usted estuvo en un periodo de gobierno extraordinario, eh, las cifras que escucho son para mí, yo nací, me desperté políticamente en democracia, soy hijo de esta democracia, ¿no? Que hoy, a pesar de todo, y tengo 58 años, digo, cuando mido las cosas, digo que puedo ver con perspectiva la democracia, digo, pucha, hemos desaprovechado 40 años para hacer de esta Argentina maravillosa que tenemos un país que podría, que primero que no tendría que haber un solo pobre en la Argentina, un solo pobre. O sea, no puede haber nadie debajo de la línea de vida digna en esta Argentina. O sea, es imposible. Yo he vivido en el Medio Oriente, yo he vivido en la Franja de Gaza. Yo sé lo que esa gente no entendía cuando yo le explicaba lo que era la Argentina y te preguntaba, ¿por qué están así? ¿Qué guerra tuvieron ustedes dentro del continental, no? O sea, ¿qué les pasó? Y era inexplicable y a mí me daba mucha vergüenza como me da ahora mucha impotencia cuando lo escucho a usted. Y yo digo, si yo tengo impotencia, ¿qué sentirá usted que estuvo ahí en la cocina, que cocinó esos buenos resultados para la patria y ver cómo está hoy? Bueno, como usted me habrá escuchado, yo nunca dije una sola palabra sobre que nosotros hayamos hecho algo demasiado grande, sino que le dije que Sí, sí, veníamos de una exacto. sociedad previa, Sí, sí. de un gobierno previo, que no era muy distinto en los resultados que lo que habíamos hecho nosotros, que mejoramos algo, pero en Sí, definitiva, sí. digamos, una heredad, una heredad.
Eso implica dos cosas, una cultura de ver lo que usted habló de patria, que bueno, tenemos una diferencia, pero hay una continuidad histórica, ese sentimiento profundo sobre que uno es parte de como dice Ortega, ¿no? De un proyecto sugestivo de vida en común. Por lo tanto, la amistad política, como le dije de entrada, es la semilla germinadora de cualquier pensamiento futuro, partiendo de la base que la política, ¿qué cosa es? Es tener ideas claras de lo que hay que hacer desde el Estado para construir una nación. Tal cual, tal Desde el cual. Estado, ideas claras, dialogar, construir nación. Usted tiene que tener idea de que quiere construir una nación, el primer capítulo, y no de discutir esa idea. Hoy, lamentablemente, creo realmente que el pobre Milei, más allá de sus ideas, que las tendrá, no tiene idea de lo que es una nación, no está en su cabeza. Él es un... Por lo tanto, no tiene un proyecto para no, la no nación. cree, no, que él cree que hay que derribar el Estado y bueno, no hay nación sin Estado. Claro, ¿No? Entonces, claro. es una idea, digamos, peregrina, porque si la política es construir desde el Estado para construir una nación, evidentemente, si me falta el término Estado, no puedo tener nación. Ese es el primer dato. Y un ejemplo notable es que él, recordado usted, decía que emitir moneda es el asalto que hacen los políticos de la gente, pero no el dólar, porque quien dice que toda moneda es producto de la corrupción de los que quieren robar, es un robo la moneda, bueno, entonces el dólar también es un robo, pero es un robo para otros entonces, Claro. porque el centaje pasa a ser del gobierno de los Estados Unidos o la libra del gobierno británico. Es decir, hay allí una fractura profunda, porque yo creo en la nación. Primer capítulo. Ahora bien, amistad política para construir una nación. ¿Por qué se desapareció la amistad política? Mire, yo le vuelvo a repetir, yo creo que así como la nuestra fue una reacción posterior a la locura guerrillera, esto usted quizás no me lo va, no creo que mucha gente lo acepte. Yo tengo la tesis, es una tesis, A por ver. supuesto, de que el hecho de haber destruido, no lo que hicimos nosotros, sino todo lo anterior. Fíjese usted que ahora la decadencia cada vez queda más lejos, ¿no? Milei la acaba de llevar hasta 1916. Sí, Macri la llevaba hasta 1945. sí. Pero van arrastrándola para atrás. ¿Qué quiere decir? Que la decadencia en ambos casos es la industria. Claro. O sea, Bueno, muy bien. Ahora, ¿por qué los historiadores y los economistas que se formaron con un montón de gente, de los cuales muchos, vuelvo a repetirlo, de ellos fueron montoneros, los que la gente no tiene idea que fueron montoneros, muchos ministros, los que pasaron en democracia, Los que, secretarios, los que están hoy. Tenemos bueno, eso, una bueno, ministra ella, que fue sí, bueno, sí, montonera. está bien, pero era una persona, está bien, sí, pero ellos tienen necesariamente, dado que destruyeron ese modelo al matarlo a Rucci, eso no hay que olvidarse, lo Sí, sí, asesinaron a claro. Rucci, pues que ganó Perón, a los 2 días, 64% de los votos y lo matan a Rucci, justamente lo dice Firmenich con todas las letras, en el diario que dirige hoy uno de los grandes periodistas argentinos. Uno de los grandes periodistas argentinos dirigía ese diario donde él confiesa eso, dice, lo matamos porque había que terminar con la pata sindical del pacto social. Claro, ellos matan la pata social La sindical pata sindical del y los pacto social. militares matan directamente la Eso es el industria. hecho, es la reacción posterior. Esa es la reacción posterior. ¿Por qué? ¿Qué concluyen las fieras del militarismo luego de eso? Bueno, si Perón no puede controlar a esta subversión contra el sistema económico-social, vamos a ocupar nosotros el terreno. Entonces, ellos lo provocan con la filosofía de que cuanto peor, mejor, que es lo que Ahora, decían. ¿no cree que había intereses Perdón, geopolíticos detrás? y acá termino. La explicación del fracaso de la Argentina está escrita por las mismas personas en libros que son respetados por todo el mundo, que escribieron el programa de Firmenich y que no pueden asegurar que, como secuestraban empresarios, las empresas internacionales dejaban de invertir en la Argentina, porque se llevaban a los empresarios y los Claro. mataban. Entonces se iban a Brasil, donde no mataban a los empresarios.
No sé si me explico. Sí, totalmente. Argentina perdió sus inversiones. Ahora, nadie de ellos que finalmente ganaron, porque culturalmente después de la dictadura quería aniquilar todo aquello porque obviamente asociaba a Cámpora con Perón, con era todo lo mismo, ¿no? A nosotros nos perseguían por comunistas. Esa es la verdad. Sí, sí. Los tipos veían así, de una manera brutal. Pero los artífices del pelote, estos chicos, se pasaron después de la dictadura, colgaron la bandera de la democracia, la tomaron, fueron los más demócratas los demócratas, y por supuesto que decidieron que aquello había sido un desastre, porque se tenían que reconocer la verdad, que ellos habían provocado un desastre de aquello, no sé si me explico. Sí. Entonces, lo que explica el concepto de condena a la industrialización en la Argentina es ese hecho histórico, y se lo voy a decir cómo. El diario Clarín organizó hace 2 años, antes de las elecciones, un seminario, Motores de Desarrollo. Y hablaron en ese seminario Arriazu, que fue autor de la tablita durante la dictadura militar, Melconian, un chico peronista, Álvarez Agis, Lacunza, el ministro de Macri. Sí, y uno más, cuyo nombre en este momento no recuerdo. Bueno, estas 5 personas, Motores del Desarrollo, lo escuché 3 veces el debate. Ninguna mencionó la palabra industria. Claro. Entonces, usted me acaba de preguntar, ¿por qué pasó? Bueno, es muy simple. Si usted liquida el modelo industrial, usted liquida la economía urbana. ¿Dónde están los pobres? Los que más sufren, los destruidos en la Argentina. ¿En las periferias de la urbanidad? Exacto. Porque ahí no se pueden sembrar ni lechuga, ni tener una cocina. Eso, ahí se murió, y se murió una cultura. Claro. Porque la cultura urbana reclama esa idea del trabajo como organización. Exacto. De la vida. Así es. La naturaleza marca, en la vida rural, la naturaleza marca el ritmo de la vida. En la vida urbana lo tiene que marcar el trabajo. Porque si no hay trabajo, la desorganización social es inminente. Entonces usted tiene pobreza de organización social y caída de la productividad promedio. La Argentina tiene una bajísima productividad. Un tipo de cambio que nos permita el pleno empleo tiene que ser tan alto, porque mientras nosotros decaemos, los demás crecen. Claro. Todos los países crecieron. Todos los países crecieron menos la Argentina. Le estoy diciendo que nuestro producto per cápita es igual del año 73. Es una caída descomunal. Me queda así una pregunta para el pasado y una de futuro. La del pasado. Es Argentina industrial, es Argentina de ustedes, que ustedes protagonizaron. La generación de ustedes. Nosotros. Yo ya no viví esa generación. No, por supuesto. Claro generación, la generación industrialista le voy a llamar. Eso se muere en el 75. Por eso. Se muere ahí. Eso se muere ahí en el 75 o en el 76. En el 75 empieza la muerte, porque no se olvide que Ricardo Sin era miembro de la secta de los Caballeros del Fuego, uno de cuyos miembros era Pedro Pou, el presidente del Banco Central y fundador del SEMA. Porque lo que la gente olvida, que en definitiva, Sin y Rodrigo es lo mismo que Carlos Rodríguez, que Pedro Pou, que el SEMA en el gobierno de Menem. Bien. Y llega hasta de la Rúa. Estuvieron siempre. Los Chicago Boys, ¿no? Sí, señor. Bueno, el fundador de eso es Ricardo Sin. Sí, y hoy tenemos a la embajadora, que es la que conducía la universidad hasta hace poco de los nuevos Chicago Boys. No le dé tanta jerarquía. No le doy. Bueno, tanta jerarquía, no. La dejamos ahí. Pero va mi pregunta. Argentina industrialista, ¿a quién molestaba en el mundo? Mire, yo no sé, yo sé que usted me está tentando que le diga que el imperialismo... Yo creo que es obra de la geopolítica para es obra gaucha, es obra de los argentinos. Nunca, no existe tal cosa. Mire, le voy a decir algo. A ver. Este joven que está acá, que era muy joven, Adamo se enfermó, y yo tuve que reunirme con toda la industria automotriz para decirles que la Argentina había decidido venderle autos a Cuba. Y yo me junté con todos los miembros de las fábricas automotores, el presidente era un americano de Ford, sí. Yo estaba en el despacho de Adamo, tenía la bandera argentina,
Y el tipo de forma dice, mire, nosotros no podemos exportar porque la ley americana nos prohíbe. Y yo, esta es Claro, la bandera argentina. Si ustedes no exportan, yo le compro los autos y los vendo yo. claro, Y hicieron, exportaron. sí, sí. Porque no es verdad esa idea de que, no, eso, ese es un verso divino para no hacer las cosas. Está bien, Sinceramente, pero usted estaba en un gobierno soberano y no, estaba, no, que no. tomaban decisiones Era soberanas. al igual que usted, personas normales, con dignidad, que creen que si tienen un Estado, tienen la capacidad de decir, sin violencias, lo que hay que hacer. Pero jamás le diría imbécil, infame al presidente de Estados Unidos, ni haría las estupideces de Kirchner de pagarle 10.000 millones de dólares al Fondo Monetario, tocarle la pierna a Bush, o decir Alca al carajo, tampoco lo haría. Porque Bien, esos son barbatas, no bien, sirven para nada. bien. Son dos cosas Ahora distintas. viene la pregunta del futuro. Ya me respondió la del pasado. Ahora, no del futuro, sino la de ahora. ¿Cómo salimos de esta situación y con una deuda externa de la más grande del planeta? Bueno, la deuda externa, digamos, si la Argentina fuera una economía normal, es un problema grave, pero no tanto. Bien, El problema no es tanto la deuda como la anormalidad de la economía argentina, que es nuestra deuda social interna, tal cual. es lo que nos cancela el futuro. Usted tiene hoy al 60% de los chicos en la pobreza, que no es solamente la ropita rota, sino que es la caída del potencial del cerebro. Sí, los nutrientes, El lógicamente. fracaso, el fracaso de la educación no solamente es el fracaso de la docencia, sino es el fracaso de los alumnos. Y estamos Harvard, condenando al futuro. no, absolutamente, la Argentina está enterrando su futuro de una Así. manera increíble. Entonces, le digo, lo primero que hay que hacer es primero hay que dialogar, sentarse en una mesa para asumir Pero colectivamente este que muchacho no dialoga ni con los suyos y ya despidió a todo el mundo. bueno, está bien, pero justamente el hecho de que este muchacho conduzca a la Argentina es Bien, que está obviamente bien. Tenemos de una ningún persona lugar normal en la Casa Rosada, pero el resto de la clase política no no habla, debería hacer no lo que tiene, hicieron ustedes con la mire, concertación en el llano. pero, mire, yo no, me lamento citarme, pero yo escribí hace poco, en Sí, broma, sí, sí. eh, diciendo que me lo había dado Caputo, Santiago Caputo, un programa de 10 puntos. Lo publiqué en El Economista. Ah, Se sí, llama sí, que lo trató Pensando en de Geronte. Sí, señor. Bien, es una broma. Bueno, esos 10 puntos, ¿no es cierto? ¿Pero de Se los verdad pusieron. Caputo le dijo eso a usted? No, no, eso Ah, era una es broma. una no, no, Está no. bien. Yo creo una broma Bien, bien, bien. para poder decir, bueno, estos tipos, en vez de poner la vacuidad de los 10 puntos de mayo, pueden haber los 10 puntos que importan en la Argentina. Tal Bueno, cual. ahí hay 10 puntos, pueden ser 50, pero hay 10 puntos para discutir en la Argentina para hacer. Porque antes de pretender el poder, fíjese que hay dos cosas, ¿no? La palabra poder tiene dos visiones. El poder sustantivo, que es lo que todos los políticos aspiran, y el poder verbo, que es el poder hacer las cosas, que es Ujú. para lo que los políticos no están preparados. Entonces, en general, Sí, sí, poder hacer las cosas es mucho más importante que tener el poder. claro. Pero obviamente vea, sin el poder no se pueden hacer las cosas. Ciertamente, si yo las puedo hacer, entonces el poder hacerlas es saber a dónde quiero ir. Yo ahí puse 10 puntos. La pobreza, el desequilibrio demográfico, la educación primaria. Nosotros no tenemos un problema de educación universitaria. En Argentina nuestro drama es que fracasó la educación primaria. O la gente antes salía de sexto grado, aún de la condición más humilde, sabiendo leer un texto perfectamente. Los chicos no saben leer, por otras razones, ¿no? Porque los maestros no solamente nos lo explican, ¿no? Entonces, el primer problema, lo acabo de decir usted, el futuro, los niños. Tenemos que resolver el problema de pobreza de los niños. La pobreza, como todos dicen los jesuitas, hay que vivirla en tres. La pobreza de los niños, la pobreza de los padres, la pobreza de los viejos. En general, viejos pobres no hay, porque tal vez se mueren antes, pero es muy poco pobres en la pobreza. La pobreza de los padres es muy difícil de solucionar porque se requiere inversiones. Ujú. Ahora, la pobreza de los niños, ¿sabe qué es? Nada más que una cama, una ducha, un desayuno y alguien que me escuche. Es muy poca plata. Es muy poca Es plata. muy poca plata. Podríamos resolver el problema de la pobreza de los niños en muy pocos años, si nos decidiéramos hacer un programa revolucionario. Se quedó, le falta unos puntos
para llegar a los Sí, 10. la pobreza, la educación primaria, el desequilibrio demográfico. Sí. Nosotros tenemos que tener una política destinada a ocupar el territorio del país. Imagínese que ahora echaron esta semana pasada 3.500 familias quedaron sin trabajo en Tierra del Fuego, que necesitamos la Patagonia poblada por una cuestión geopolítica incluso. Y esa ¿Quién es gente el- empieza a migrar ¿A quién? ¿A quién echaron? de las empresas ensambladoras que estaban en... Bueno, yo pienso que es una presión política para mantener el curro. Le puedo asegurar que lo que nos cuestan las empresas, podemos pagarle el sueldo a los mire usted. trabajadores por Ujú. mucha menos plata. Bien, Esa es la verdad. Ese es un régimen. En todo caso, es un mal proceso de población. bien, ¿Sabe lo que empezamos en el 73 para Piedra del Fuego? sí, Hacer la Universidad Nacional de Doctorados. ajá, Poblar la Tierra del Fuego con candidatos a doctorados, trayendo con la plata que se invertía para industrias falsas al año sabático de todos los docentes del mundo, que todos tienen su año sabático. En Tierra del Fuego, un lugar de maravilla, ¿quién no total. vendría pagándole el sueldo que podríamos pagarle? En fin, digo, para decirle que cuando uno piensa, siempre hay alternativas. Me quedan 5 minutos para que termine los Bien. puntos. Obviamente, volver al tren, Claro. transformación del transporte. Ujú. Hoy por hoy la Panamericana queda chica y el país está vacío. Los trenes no viajan por ningún lado, ni para las grandes urbes, ni para... Entonces usted tiene que resolver esos problemas. No puede seguir enterrando cemento, porque cada vez que hacen más autopistas, convoca más autos. Claro. Entonces usted tiene que usar transporte público. Ese es un tema número 4. Uno que le va a resolver sorprendente. Hay que terminar con los mecanismos eternos de la corrupción, el juego. Ujú. El juego es una fuente de corrupción. Fíjese usted que Angeletti, se llama este tipo, el dueño de los bingos de Buenos Aires, Sí. es el tipo que banca al juez Lijo. Es el que decide cosas. Claro. Porque Ujú. maneja aparte el radicalismo, maneja Macri, ¿qué maneja? Bueno, y así todos. Sí, sí. Y que crecen con la pobreza también. Como hongos, como Claro. destruyendo familias y acumulando poder y haciendo imposible el control de la corrupción. Los jueces. No es lógico que en un país como la Argentina un juez no tenga menos de 50 años. Usted no puede nombrar un juez una persona que no tenga la trayectoria de vida. A mí qué me importa si sabe derecho penal, Claro, claro. si no cometió delitos a lo largo de la vida, por lo cual tiene que tener una vida. Todas las asociaciones llamaron, a los sabios eran los mayores. Los Pero no- consejos de ancianos. Exactamente. Entonces un juez no puede tener, en la Argentina, menos de 50 años no puede tener Claro. un juez. No puede ni presentarse a candidato. aunque Coincido sea vida. totalmente. Bien. Vamos viendo. Bueno, creo que hay que crear un consejo de desarrollo. Hay que pensar en el país. ¿Dónde vamos a poner las vías, las represas, etcétera, etcétera? ¿Cuándo En fin. cree usted que hubo la última vez que hubo un político en La Rosada que tuvo un plan estratégico del país? La Argentina, a ver, la Argentina del 80 fue pensada antes, está escrita antes que fue pasada. Y le dije que la de Perón también. Sí. Hay una decisión de pensamiento. Yo diría que cuando la ira invade la cabeza de la gente, y te cuento una anécdota de Borges y me callo. Bien. Borges está entrando a un bar, pide un vaso de leche como siempre, el bar donde iba siempre, y cuando va a pagar le dice que está pago. Y entonces le pregunta, ¿quién pagó? Y dice, aquellos muchachos. Entonces se acerca, ve unos tipos con barba, como usted, pelo largo, con guitarras, tipo hippies, y dice, bueno, muchas gracias, ¿ustedes a qué se dedican? Los chicos le dicen, nosotros maestros hacemos canciones de protesta, y le contesta, qué suerte que pueden pensar cuando están enojados. Entonces un país con ira Claro. no puede pensar. Tal cual. Nosotros necesitamos dulcificar la Argentina. El Papa no puede venir al país porque no puede venir a un lugar donde la ira gobierna. Tal cual. Y no pudo venir desde que lo nombraron. Y qué difícil es lograr esa pacificación cuando el primer argentino, que es el presidente de la nación, tiene esos ataques de ira y odio y trata a todo el mundo de una forma tan despectiva y tan demencial, ¿no? Horrible. Pero lo más grave es que la mitad de la población está de acuerdo. Claro, porque está contagiada de ese odio y a su vez los medios de comunicación han colaborado en la inoculación del Totalmente. odio. Totalmente. No, póngale, saque la palabra si quiere, la mala educación, la vulgaridad, Sí, sí, la simplificación. sí, sí. Y bueno,
todo eso es consecuencia, yo creo, de esa derrota del industrialismo, que fue también una derrota cultural, porque Totalmente. nos derrotaron en la cultura del trabajo al Más ni terminar menos. con el trabajo. Y la derrota de la industria, la derrota de la educación primaria y la derrota del país, que es el ganado y de las mieses, donde desde los albores de la nación, antes de la Revolución de Mayo, la idea de la igualdad, aunque digan lo que digan de la cultura hispánica de la colonia, estaba dado. Sí, No sí. era así. Se han construido mentiras muy grandes sobre nuestro pasado anterior. Sí, 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 sí. Y hoy hay un renacer de la hispanidad, incluso de una hispanidad geoestratégica, porque Totalmente. si nos unimos como bloque de poder todos los hispánicos, la pucha, No, por lo menos le podemos, peleamos a los anglosajones, ¿eh? podemos sobrevivir. Claro. Que para esta altura es más grave. Me queda un minuto. Sí. No me hable a mí. Háblele a lo que nos está viendo. Un consejo. No, no quiero decirle anciano, pero No, bueno, de esos hombres con grande experiencia. no, lo único que yo no puedo dar consejo, lo que creo que sé que es nuestra necesidad. Nuestra necesidad profunda es de tener templanza para lo que vivimos y sobre todo pensar que el futuro es lo que estamos haciendo. El futuro Y es si lo el que estamos futuro es lo que haciendo. estamos haciendo, tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos. No es a la Bartola, porque entonces es un futuro a la Bartola. Carlos, ha sido un placer enorme poder charlar con usted. Eh, Somos de generaciones diferentes y de experiencia diferente. Yo tengo barba, pero no soy hippie. Y no tengo pelo largo porque ya no me queda. Pero ha sido un placer poder dialogar con usted. Muchísimas gracias, lo mismo para mí. Un gusto, un Espero placer. haber sido útil. Hasta la próxima. Y así fue la charla con Carlos Leiva, este hombre con toda una historia, ¿no? Y yo me quedo con esa experiencia que fue prácticamente invisibilizada, que en estos años de democracia no se intentó recrear, que es el tema de la concertación. Sentarse en una mesa todos los sectores políticos y acordar medidas para que nuestro pueblo no esté debajo de la línea de pobreza. Y acordar políticas de soberanía, ¿no? Para que no se entregue nuestro territorio nacional. Qué lindo sería poder sentarse todos los sectores nacionales en una sola mesa y acordar. Debe ser Milei que me está mandando un mensaje para que, viste que ahora están persiguiendo a los periodistas por ahí, estamos molestando. Acuerdos programáticos en aquella época. Hoy los partidos casi que no tienen programas. Los programas, como hemos visto en la experiencia y estamos viendo la experiencia diaria con Milei, los programas de gobiernos lo hacen BlackRock, las corporaciones, Fundación Mediterránea, cosas así, ¿no? ¿Hace cuánto que no se discute doctrina, ideología, actualizaciones en los partidos políticos? Han sido cooptados por políticos que han sido a su vez colonizados, bancados por corporaciones. E insisto, no hago antipolítica, trato de rescatar la política para que le sirva al pueblo, para que podamos vivir en una Argentina diferente. Se habló mucho de Harvard en esta entrevista, se habló mucho de la CGE en esta entrevista. Y para terminar, quiero recordar a mi viejo, a mi padre. Mi padre que era chaqueño, se fue a Córdoba a estudiar abogacía, militó, estuvo
defendiendo, se recibió de abogado, defendió a los trabajadores y a los pequeños y medianos empresarios. Y fue quien recuperó el edificio de Helbar, el edificio de la CGE Argentina, en democracia, recién en la época de Néstor y Cristina, lo recuperó al edificio porque cuando la dictadura militar cierra todas las organizaciones libres del pueblo, persiguen, destruyen todo, se quedaron con el edificio de la CGE, un hermoso edificio en Cava. Ese edificio lo recuperó mi viejo, mi padre, que era secretario general de la CGE de Helbar, en la época en que Cristina ocupaba la primera presidencia de ella, ¿no? Y para mostrarte, te muestro esta foto. Le presento a mi viejo, mi padre, Krivitsky, el doctor Krivitsky, Cristina Kirchner, y acá ves el símbolo de la CGE. Esto fue cuando se recuperó la CGE, el edificio de la CGE. Lástima que la CGE hoy no esté representando, y discúlpeme si alguno de los compañeros de la CGE está viendo este video, pero creo que le falta polenta, ¿no?, para llegar a los niveles de la CGE de Helbar. Bueno, mi viejo falleció y quería traerlo, aprovechando esta nota, en memoria de él y de Helbar, que son hombres que le dieron a la patria todo lo que pudieron y al empresariado argentino. Y yo, como nacionalista cultural y hombre que apoyo al Estado empresario, espero que en la memoria de estos hombres, como mi padre, podamos tener prontamente en la Casa Rosada un patriota. Un patriota podamos tener en la Rosada. Argentina se lo merece. Duele ver en la televisión que en Cava, frente a la catedral, frente al Cabildo, frente a la Rosada, cientos de familias comiendo con la red solidaria por no tener comida en el país de la comida. Espero que haya servido este video para despertar conciencias, para nacionalizar neuronas, más allá de algunas diferencias que podemos tener con el entrevistado, pero de eso se trata, ¿no? De poder encontrarnos, de poder dialogar y de poder encontrar el rumbo para el camino nacional, que nos lleve de vuelta al futuro, que nos lleve de vuelta al futuro. Y terminar con esta leyenda negra que ocultó a esa Argentina que bien nos contó Carlos Leiva. Dale un me gusta, suscríbete al canal y que Dios ilumine a los patriotas. Y será hasta el próximo video. ¡Viva la patria!